buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Quizás a muchos les suene el nombre Liechtenstein, un microestado europeo, pero pocos pueden ubicarlo en un mapa y menos aún saber sobre su historia. Así que aprovechemos este video para eso. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El actual estado de Liechtenstein se creó en 1719 a partir del condado de Vaduz y el señorío de Schellenberg, que estaban bajo administración conjunta desde 1434, cuando se estableció el límite entre el Sacro Imperio Romano Germánico y los cantones suizos. Los príncipes de Liechtenstein gobiernan la zona de 160 kilómetros cuadrados a orillas del Rin alpino desde 1719. El moderno territorio fue antes una parte de la provincia de Recia del antiguo Imperio Romano. Durante siglos, este territorio, geográficamente excluido de los intereses estratégicos europeos, contribuyó poco a la historia europea. Antes del gobierno de la dinastía actual, la región era un recinto feudal de una de las primeras líneas de la Casa de los Habsburgo. La Casa de Liechtenstein, que gobierna actualmente, tiene su origen en la lejana Silesia. Ahora bien, para conocer más sobre este estado, comencemos desde el principio, desde la prehistoria. Los hallazgos arqueológicos en Gutenberg y Eschnarberg demuestran que la actual zona de Liechtenstein estuvo habitada desde el Neolítico, en el quinto milenio a.C. En Gutenberg se han descubierto figuras de culto de bronce. Dado que el valle a menudo estaba inundado por el Rin y por tanto era pantanoso, solo las zonas más altas estaban pobladas. Desde el siglo VIII a.C., la zona estuvo poblada por los Raeti. En el siglo I a.C. también hay influencias celtas de los vindélicos. Sin embargo, los celtas se asentaron más al oeste del Rin alpino. En el año 15 a.C., la zona del actual Principado pasó a formar parte de la nueva provincia romana de Recia. En el siglo I se construyó una carretera militar que iba desde Italia a Bregenz, pasando por el Splugen y Chur, en el actual Liechtenstein. A lo largo de esta calzada romana se construyeron casas de descanso romanas. Sin embargo, aún no está claro si el asentamiento o la estación de carretera registrada en la tabla peutingeriana se encontraba en el actual municipio de Balzers. Con el tiempo prevaleció la lengua de los romanos, el latín. La antigua lengua rética, sin embargo, se extinguió. La cristianización se inició en la provincia de Churratia, en el siglo IV. San Lucio fue venerado como el primer mensajero de la fe. Los restos de un pequeño fuerte de Jan, cuya guarnición debía proteger la calzada romana contra los alamanes del norte, recuerdan la época del Bajo Imperio Romano. El alrededor del antiguo fuerte formó más tarde el centro del asentamiento medieval de Jan. La casa del príncipe de Liechtenstein es una de las familias nobles más antiguas. El portador de este apellido, Hugo de Liechtenstein, ha sido mencionado por primera vez en 1136 y por aquel entonces Hugo de Wackersdorf contrajo matrimonio con la hija y heredera Aderico III, señor de Liechtenstein y Modling. Enrique I obtuvo el señorío de Nikolsburg en Moravia Meridional en el este. La adquisición fue de gran importancia política porque la familia obtuvo así una posesión importante en el territorio de la corona de San Venceslao. También obtuvo el señorío de Petronell. La importancia de esta adquisición se demostró en 1394, cuando el barón Juan I de Liechtenstein-Nikolsburg, después de casi 30 años de negociaciones con el gobierno en nombre del duque Alberto III de Austria, para quien ejercía de mayordomo en la corte, se convirtió en víctima de los esfuerzos políticos de los austríacos y renunció a todo. Después del colapso del Imperio Romano, se observó una inmigración de alamanes en lo que hoy es Liechtenstein. En el siglo VIII, Recia se incorporó al Imperio Franco.
La constitución del distrito de Franconia se introdujo bajo Carlomagno en el año 806. En el año 842 se enumeraron por primera vez lugares y habitantes del actual principado, entre ellos Balzers, Shan y Eschen. Entre el siglo X y 1152, Raetia perteneció al condado de Bregenz. Después de la extinción de los condes de Bregenz, la antigua Raetia se dividió mediante sucesiones hereditarias. Por tanto, la Baja Raetia pasó a manos del condado de Montfort, que más tarde se dividió en las líneas Montfort y Werdenberg. El condado de Werdenberg, por su parte, fue dividido y en 1342 se creó el condado de Vaduz, mediante una división sucesoria. Algunos estudiosos ven este tratado como el acto fundacional real del actual Principado de Liechtenstein. El acuerdo de partición fue firmado el 3 de mayo de 1342 por Hermann III y su hermano Rodolfo IV de Werdenberg-Sargans. Hermann III de Werdenberg-Sargans es considerado el primer conde de Vaduz. En 1379, el rey Wenceslao concedió al conde Heinrich de Werdenberg jurisdicción sobre los tribunales. En 1396, el condado de Vaduz pasó a ser inmediación imperial confirmado por el rey Wenceslao y, por tanto, quedó directamente subordinado al emperador. Esto hizo posible establecer la soberanía estatal. En los siglos siguientes se confirmó repetidamente que los gobernantes de Vaduz tenían inmediatez imperial. La inmediatez imperial se concedió porque la zona actual de Liechtenstein estaba situada en una importante carretera que cruzaba los Alpes. Dado que el valle del Rin era pantanoso y a menudo inundado, el paso de Saint-Luc-Steg entre Balzers y Mainfeld, que pertenecía al Estado Libre de las Tres Ligas, era la única conexión de transporte segura en el margen derecho del Rin. La única conexión segura en el margen izquierdo del Rin era la Scholbergstrasse, controlada por la Confederación. Los condes de Vaduz se extinguieron en 1416. Los barones de Brandis, que procedían de Emmental, siguieron como gobernantes. Ya en 1399, Wolfhard IV de Brandis había recibido en prenda el condado de Vaduz de manos de los condes de Vaduz. En 1416 asumió el gobierno de Schellenberg. Los condes de Vaduz, Enrique V de Werdenberg-Sargans y Rodolfo VI de Werdenberg-Sargans, eran hermanastros de Wolfhard IV. Su hijo Wolfhard V de Brandis también adquirió la parte norte del señorío de Schellenberg entre 1430 y 1437. Estaba casado con Verena de Werdenberg-Heiligenberg-Bludenz, descendiente del último conde de Toggenburg, Federico VII de Toggenburg. En 1437 se unieron el país superior del barón de Brandis y el país inferior de Schellenberg. Las fronteras de estos dos dominios forman la frontera actual del Principado de Liechtenstein. No hay que imaginarse el Rin en la Edad Media tal y como es hoy. Hoy discurre por un canal con diques de 1 metro de altura. En la Edad Media, el Rin ocupaba casi todo el ancho del valle del Rin. Hoy está canalizado y la frontera es claramente visible. En la Edad Media constaba de ramas de diferentes tamaños con islas en ellas. Se trataba de un paisaje de llanura aluvial, es decir, zonas que se inundan durante las épocas lluviosas. Esto solía ocurrir durante el deshielo en primavera. En estos momentos, la imagen y el comportamiento del flujo podrían cambiar completamente. Se informa desde 1480 que el Rin había atravesado la cuenca entre el Rin y el lago Wallen e inundó el lago Wallen. Partes del Rin desembocaban en el río Ahr. En cualquier caso, el valle se convirtió en un gran lago. Entre Trubach, cerca de Scholberg, y Balzers, tenía 1200 metros de ancho. Cuando el nivel del agua era bajo, se podía vadear el Rin sin problemas. El valle del Rin era utilizado principalmente por las comunidades vecinas para el pastoreo del ganado, pero también se crearon campos. Las comunidades de Liechtenstein y Suiza utilizaron las llanuras aluviales del Rin y condujeron a su ganado a través de aguas poco profundas hacia el paisaje de llanuras aluviales.
Ambos bandos también intentaron ganar terreno sólido en el Rin. Se construyeron estructuras protectoras para empujar el Rin hacia el otro lado de la orilla. Estas estructuras protectoras se llamaban Guren y a menudo daban lugar a disputas entre los pueblos de ambos lados del Rin. Las disputas debían ser resueltas por tribunales de arbitraje. Existe una gran cantidad de documentos relacionados con estos tribunales de arbitraje. Por lo general, los soberanos solo participaban marginalmente en estas disputas. Fueron las cooperativas rurales las que impulsaron la construcción de los Guren, en la mayoría de los casos de manera descoordinada y sin un plan. Los presidentes de los tribunales de arbitraje fueron llamados árbitros. Los estados suizos, es decir, Zúrich, Lucerna, Uri y Schwyz, representaban el presidente de los tribunales de arbitraje si los soberanos de Vaduz o Schellenberg o sus súbditos eran demandantes. Si el lado federal o de los grisones se quejaban, por ejemplo, la finca de Glaris, que era propietaria del condado de Werdenberg, el presidente debía proceder de las ciudades de Konstanz, Radolfzell, Feldkirch o Bregenz. Hubo docenas de casos de arbitrajes a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Las disputas sobre los Warren estaban a la orden del día. La dinastía de Liechtenstein, de la cual el principado toma su nombre, estaba entre las familias nobles más poderosas de Alemania al final de la Edad Media. A pesar de ello, y aunque poseyeran grandes terrenos en Alemania, estos ricos territorios estaban dados en un régimen feudal bajo el dominio de señores feudales de mayor rango, principalmente de la Casa de los Habsburgo. Permaneció virtualmente bajo mando español cuando el rey Carlos I de España es nombrado también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos poderes pasaron a su hermano Fernando una vez abdicó. El 18 de enero de 1699, el príncipe Juan Adán Andrés de Liechtenstein compró el señorío de Schellenberg y el 22 de febrero de 1712 el condado de Vaduz. Al adquirir estos dos dominios pretendía, de esta manera, un lugar en la corte del Sacro Imperio Romano Germánico. El 23 de enero de 1719, el emperador Carlos VI decretó que el condado de Vaduz y el señorío de Schellenberg se unieran para formar un principado con el nombre de Liechtenstein, en honor al príncipe Antonio Florian de Liechtenstein, súbdito suyo. Es en este momento cuando Liechtenstein se convierte en un estado soberano del Sacro Imperio Romano. Irónicamente, aunque como prueba de la importancia política que tenían estas compras de territorios, los príncipes de Liechtenstein no pisaron sus dominios en el Principado hasta varias décadas más tarde. En 1806, el Sacro Imperio fue invadido por Francia. Este hecho trajo grandes consecuencias para Liechtenstein. Las maquinarias legales y políticas del imperio se derrumbaron cuando el emperador abdicó. El propio imperio se disolvió. El resultado de la disolución fue que Liechtenstein ya no tenía obligaciones para ningún señor feudal más allá de sus fronteras. Algunas publicaciones modernas atribuyen, incorrectamente, la soberanía de Liechtenstein a estos sucesos. En realidad, su príncipe se convirtió en el único señor soberano del Principado. Después de la separación del Imperio Germánico, se alió con la Confederación del Rin que había sido creada por Napoleón I. Aunque el país tendía a ser un lugar de interés periférico en el siglo XIX, porque ocupaba una posición cada vez más central tras la consecución de la soberanía en 1806 y en el siglo XX se convirtió en la residencia de los príncipes reinantes. El príncipe Francisco José II de Liechtenstein trasladó su residencia permanente a Vaduz en 1938. Todos los miembros de la familia que viven actualmente descienden del príncipe Juan I José, quien falleció en 1836. El príncipe Juan II llegó a tener el segundo reinado más largo de la historia y el más largo de forma consciente, llegando a celebrar el aniversario número 70 de su ascenso al trono poco antes de su muerte.
Hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, Liechtenstein estaba fuertemente ligado con el Imperio Austrohúngaro, pero la devastación económica causada por ese conflicto forzó al país a concluir una unión monetaria y aduanera con Suiza. Durante la Segunda Guerra Mundial, Liechtenstein permaneció neutral. Sin embargo, mantuvo cooperación y trato de favor con el gobierno nazi por temor a la represalia de ser invadidos. En marzo de 1939, el Movimiento Nacional Alemán organizó un intento de golpe de Estado de aficionados, primero intentando provocar una intervención alemana quemando esvásticas y luego declarando una conexión con Alemania. Los líderes fueron arrestados casi de inmediato y la esperada invasión alemana no se materializó. La incapacidad del partido para participar en las elecciones de 1939, después de un pacto entre los principales partidos para mantener en secreto la fecha de las elecciones, combinada con la disminución drástica de las simpatías nacionalsocialistas tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, condujo a una desaparición temporal del partido. Sin embargo, en junio de 1940 se reconstituyó bajo el liderazgo del Dr. Alfons Gupp. Durante 1941 y 42, el partido estuvo involucrado en una vehemente agitación antisemita, instando a una solución a la llamada cuestión judía del país, acusando a las familias judías en Liechtenstein de espiar a los aliados. A principios de 1943, el movimiento alemán se había convertido en una vergüenza para Alemania. Su reclutamiento para las fuerzas nazi comprometió la neutralidad de Liechtenstein, inquietando a los suizos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, en marzo de 1943, obligó al movimiento alemán a mantener conversaciones con la Unión Patriótica en Friedrichshafen, bajo los auspicios de la Waffen-SS, para lograr una fusión de ambas partes que compartían una lucha antibolchevique y programa anticlerical. Muy decepcionado, Gupp renunció como líder del partido. Al final, la Unión Patriótica solo consintió en alguna cooperación cultural. Cuando la fortuna de guerra de Alemania disminuyó en julio de 1943, el movimiento fue prohibido por las autoridades. En 1946, los líderes del partido fueron procesados por el intento de golpe de Estado de 1939. Gupp fue condenado en 1947 por alta traición a una prisión de 30 meses. El 13 de noviembre de 1989, el príncipe Juan Adán II sucedió a su padre Francisco José II en el trono, y en 1996, Rusia devolvió los archivos de la familia Liechtenstein, acabando así una larga disputa entre ambos países. En 1978, Liechtenstein se convirtió en un miembro del Consejo de Europa, entrando más tarde en las Naciones Unidas en 1990, la Asociación Europea de Libre Comercio en el 91 y en el Espacio Económico Europeo y la Organización Mundial del Comercio en el 95. En un referéndum convocado el 16 de marzo de 2003, el príncipe Hans Adam, quien había amenazado con abandonar el país si perdía, ganó con una amplia mayoría a favor de cambiar la constitución para entregarle más poderes que a ninguna otra monarquía en Europa. La nueva constitución otorga al príncipe el poder de disolver gobiernos y aprobar los candidatos a jueces, así como permitirle vetar leyes con simplemente no firmarlas en un plazo de 6 meses. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre Liechtenstein. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.